La lluvia azotaba el parabrisas. Brooke Carter apagó el motor de su destartalado Honda Civic, exhalando el peso de otro brutal turno de 12 horas en el Hospital General de Millfield. Con 29 años y sintiéndose ya anciana, el parque de caravanas se extendía ante ella como un cementerio de sueños rotos. La mitad de los lotes estaban vacíos, el resto se aferraba a la vida con hilos tan finos como su sueldo. Sus dedos encontraron el estetoscopio enrollado en su maletín de enfermera, el estetoscopio de su padre. Lo único que quedaba del hombre que le enseñó que la sanación era sagrada. Un trueno retumbó en lo alto. Entonces se oyó el chirrido. Metal contra el asfalto, el repugnante crujido del impacto. Un elegante BMW negro había atravesado su valla como una bala atravesando papel. El vapor silbaba desde su capó destrozado. Agarró su botiquín y corrió hacia la tormenta. Dentro de ese lujoso coche destrozado estaban sentados un hombre con una franela rasgada y una niña con sangre en la cara. Lo que Brooke no sabía era que salvar sus vidas le costaría todo por lo que había luchado durante años. La puerta del conductor estaba abierta como un ala rota. Nathan se apretó un paño empapado en sangre contra la frente mientras acunaba a Grace, de 7 años, con su cabello rubio enmarañado por la lluvia y las lágrimas. Su camisa de franela estaba rota por el hombro, los vaqueros manchados de barro y algo más oscuro. Pero sus ojos tenían una firmeza que no encajaba con su apariencia, la clase de calma que le daba haber gestionado crisis anteriores. Grace gimió suavemente. Su pequeño corte sobre la ceja sangraba más de lo debido, como siempre lo hacían las heridas en la cabeza. «Señor, soy enfermera», gritó Brooke, su voz cortando la tormenta. «Déjeme ayudar». Se arrodilló junto a los escombros, la lluvia empapó su uniforme al instante. Nathan la miró con un alivio tan profundo que le hizo sentir una opresión en el pecho. Su rostro estaba curtido, pero guapo, probablemente de unos 40 años, con canas prematuras que sugerían que había llevado más de la cuenta. La forma en que sostenía a Grace hablaba de práctica, un padre soltero que había aprendido a ser protector y consolador. «Gracias a Dios», respiró. «Creo que se golpeó la cabeza cuando nos salimos de la carretera. Soy Nathan y ella es Grace». Su voz tenía un acento educado que parecía extrañamente refinado para alguien que llevaba ropa que había visto años mejores. Grace se movió en sus brazos, mirando a Brooke con ojos color de nubes de tormenta. Había algo en el niño que le traía recuerdos que Brooke no podía identificar. Una inocencia que le recordaba porque había querido ser médica en primer lugar. La formación de Brock se hizo notar de inmediato. Revisó las pupilas de Grace con la linterna de su teléfono, notando la dilatación uniforme y la respuesta clara. La herida en la cabeza era superficial, pero necesitaría una limpieza. La frente de Nathan requirió puntos de sutura, pero ninguna lesión ponía en peligro su vida. Aún así, algo la inquietaba mientras trabajaba. El BMW, incluso dañado, valía más de lo que la mayoría de la gente de Millfield ganaba en 2 años. Sin embargo, la ropa de Nathan contaba una historia completamente diferente. Botas de trabajo gastadas, puños deshilachados, el tipo de ropa práctica que denotaba trabajo duro y presupuesto ajustado. «Necesitamos que ambos se entrenen y se abriguen», dijo Brooke, ayudando a Nathan a ponerse de pie. Se movió con una gracia sorprendente para alguien que acababa de sufrir un accidente, inclinándose ligeramente hacia su lado izquierdo, pero manteniendo su agarre protector sobre Grace. La pequeña había dejado de llorar, pero se aferraba a su padre con la fuerza de una niña, que ya ha aprendido que el mundo puede ser impredecible y a veces cruel. Mientras se dirigían a la caravana, Brooke se preguntó, ¿qué había llevado a un hombre con un transporte tan caro a este rincón olvidado de Kansas en medio de una tormenta de noviembre? El interior de la caravana de Brock contaba su propia historia de lucha silenciosa y orgullo esmerado. Todo estaba limpio pero desgastado. Muebles comprados de segunda mano y mantenidos con el cuidado que da saber que reemplazarlos no es una opción.
Libros de texto de medicina se apilaban en un escritorio improvisado junto a facturas que habían sido ordenadas y reorganizadas incontables veces. Las paredes albergaban certificados de la escuela de enfermería y una fotografía enmarcada de un hombre de aspecto distinguido con bata blanca y su padre, el doctor Michael Carter, tomada apenas unos meses antes del derrame cerebral que le había robado la vida y el sueño de ella de seguir sus pasos. La mirada de Nathan recorrió el pequeño espacio con la rápida evaluación de alguien acostumbrado a interpretar entornos y situaciones. Pero en lugar de juicio, su expresión reflejaba algo parecido a reconocimiento, como si comprendiera el peso de las circunstancias que obligaban a las personas a conformarse con menos de lo que merecían. Grace se había quedado en silencio. Su miedo anterior había sido reemplazado por la curiosidad deslumbrante de la infancia, mientras contemplaba un entorno completamente diferente del mundo en el que normalmente habitaba. «Siéntate en el sofá», le indicó Brooke, sacando su botiquín personal de primeros auxilios, más completo que el que la mayoría de la gente tenía en casa. Pero claro, la mayoría de la gente no vivía a 120 kilómetros de la sala de urgencias más cercana. Trabajó con eficiencia, limpiando la herida de Grace con delicadeza y precisión, mientras Nathan observaba cada movimiento con la intensa concentración de un padre que ha aprendido a cuidar del bienestar de su hija. La pequeña permanecía completamente quieta, mirando de vez en cuando a Brooke y a su padre, como si pidiera permiso para confiar en esa desconocida que había aparecido en su momento de crisis. «Eres muy valiente», le dijo Brooke a Grace mientras le aplicaba una pequeña venda de mariposa. «Y tienes un buen papá que te mantuvo a salvo». El cumplido hizo que Nathan apretara la mandíbula casi imperceptiblemente, como si el elogio por su crianza tocara algo sensible y sin sanar. Grace sonrió radiante ante las palabras. Sin embargo, su sonrisa transformó su rostro de una niña asustada a uno que irradiaba la clase de alegría pura que solo los muy pequeños podían lograr después de haber pasado un trauma. Cuando Brooke dirigió su atención a la frente de Nathan, se dio cuenta de lo cerca que tenía que estar para limpiar bien la herida. Él se mantuvo completamente quieto, pero ella podía sentir la tensión en sus hombros. Observe cómo sus manos se abrían y cerraban en su regazo. Había algo en su quietud que sugería que no estaba acostumbrado a que lo cuidaran, como si recibir ayuda fuera un concepto extraño que lo incomodaba de maneras que no tenían nada que ver con la proximidad física a un extraño. «Esto va a doler», advirtió, aplicando antiséptico en la herida. Nathan ni siquiera un estremecimiento, que le decía más sobre el dolor que había soportado que cualquier palabra. El corte era limpio pero profundo, y requería más atención de la que podía brindarle con suministros básicos. Realmente necesitaba puntos profesionales, pero la sala de urgencias más cercana estaba a 1 hora de distancia con buen tiempo, y la tormenta no daba señales de amainar. Hizo lo mejor que pudo con las tiras Sterry, creando un cierre impecable que aguantaría hasta que pudiera buscar atención médica adecuada. «Deberíamos llamar a una grúa», dijo Nathan mientras terminaba de vendarle la frente. «No quiero abusar de su amabilidad más de lo necesario». Pero incluso mientras hablaba, los ojos de Grace se llenaron de cansancio, y la tormenta afuera parecía intensificarse en lugar de disminuir. El viento sacudía las ventanas de la caravana con creciente fuerza, y la lluvia había adquirido el ritmo constante de un sistema que se había instalado durante toda la tormenta. Ninguna grúa se aventuraría a salir con un tiempo como este, y menos a un rincón olvidado del condado cuya existencia la mayoría de los servicios apenas reconocían. «No hay a dónde ir esta noche», dijo Brooke simplemente. «El motel del pueblo cerró hace 3 años, cuando se averió el último elevador de granos. Puedes quedarte hasta que pase la tormenta». La oferta la sorprendió tanto como pareció sorprender a Nathan. No tenía por costumbre invitar a desconocidos a su casa, pero algo en este hombre y su hija había pasado por alto su precaución habitual. Quizás fue la forma en que protegió instintivamente a Grace durante el accidente, o la serena dignidad que mantuvo, a pesar de circunstancias que habrían dejado a la mayoría frustrada y exigente. La vacilación de Nathan era visible, una lucha interna se reflejaba en sus rasgos. El orgullo se mezclaba con el sentido práctico,
y debajo de ambos había algo que parecía casi vergüenza. «No puedo pagarte por tu hospitalidad», dijo finalmente, admitiendo que claramente le estaba costando caro. El accidente. Han sido unos meses difíciles. Las palabras tenían el peso de alguien poco acostumbrado a admitir su vulnerabilidad, como si confesar sus dificultades económicas fuera más doloroso que las lesiones físicas que acababa de sufrir. «No es necesario pagar», respondió Brooke, yendo ya a la cocina a preparar agua para el té. «A veces, ayudar es lo único que tiene sentido en un mundo que no siempre lo tiene». Esta filosofía la había guiado durante 6 años de enfermería en una comunidad que no podía permitirse pagar salarios dignos a su personal médico. La decisión de abandonar sus sueños de estudiar medicina para cuidar a otros con necesidades más inmediatas no fue un martirio. Fue simplemente reconocer que algunas cosas importaban más que el progreso personal o la seguridad financiera. Grace se había acurrucado junto a su padre, pero sus ojos permanecían fijos en Brooke con la fascinación de una niña que descubre algo completamente nuevo. «Papá», susurró, lo suficientemente alto para que la oyeran. «¿Por qué esa amable señora tiene ese don de los médicos para escuchar?» Su dedo meñique señaló hacia el estetoscopio que Brooke había dejado sobre el mostrador, con sus desgastados accesorios de latón reflejando la luz de la lámpara y llamando la atención sobre el cuidado con el que se había mantenido, a pesar de su evidente antigüedad. La pregunta agudizó la mirada de Nathan con interés, más que con curiosidad casual. Cuando Brooke explicó que había pertenecido a su padre, que había sido médico antes de morir, algo cambió en la expresión de Nathan, un reconocimiento que iba más allá de la simple compasión por la pérdida. Preguntó con cuidado. Preguntas sobre la consulta de su padre, sobre el hospital, sobre las necesidades médicas de la comunidad, con ese interés informado que sugería algo más que una conversación educada. «Le habrías caído bien», se encontró diciendo Brooke mientras le entregaba a Nathan una taza de té humeante. «Papá siempre decía que los mejores médicos eran los que entendían que la curación era algo más que solo medicina». La observación hizo que la mano de Nathan se detuviera a medio camino de sus labios, y por un instante, su máscara cuidadosamente compuesta se deslizó lo suficiente como para revelar algo que parecía casi dolor. Pero antes de que Brooke pudiera analizar más a fondo la expresión, Grace descubrió la pequeña colección de revistas médicas en la estantería y le hacía una docena de preguntas sobre imágenes de anatomía con la curiosidad desbordante de la infancia. La noche se instaló en un ritmo inesperado de tranquila domesticidad. Grace se durmió en el sofá envuelta en la manta de repuesto de Brock, respirando profunda y uniformemente como solo los niños pueden hacerlo después de una crisis. Nathan se sentó en la silla de enfrente, tomando su segunda taza de té y observando a su hija con la atención hipervigilante de un padre que ha aprendido que la seguridad nunca está garantizada. La tormenta seguía azotando las paredes de la caravana, pero dentro del pequeño espacio se sentía sorprendentemente cálido y seguro. «No tenías que hacer esto», dijo Nathan finalmente, bajando la voz para no despertar la gracia. «Acoger a desconocidos ya no es precisamente seguro hoy en día». Había algo en su tono que sugería que sabía más sobre desconocidos peligrosos que la mayoría de la gente, como si hubiera conocido a suficientes como para reconocer el riesgo que Brooke había corrido. Pero en lugar de gratitud, su expresión tenía una complejidad que revelaba capas de experiencia que ella no podía interpretar del todo. Brooke estudió su perfil a la luz de la farola, notando de nuevo la contradicción entre su coche caro y su ropa desgastada, entre su discurso educado y sus afirmaciones de dificultades económicas. «A veces simplemente lo sabes», respondió. «Llámalo intuición o entrenamiento, o tal vez solo la esperanza de que todavía haya gente buena en el mundo que necesite ayuda de vez en cuando». El sentimiento fue más revelador de lo que pretendía, y abordó su propia necesidad de creer que la amabilidad no era ingenua, sino necesaria, que la confianza merecía el riesgo, incluso cuando la experiencia sugería lo contrario. Nathan se giró para mirarla directamente. Por primera vez desde el accidente, lo vio sin el control que había mantenido durante toda la noche. El agotamiento se reflejaba en su rostro,
pero debajo había algo que podría haber sido anhelo, como si su simple acto de hospitalidad hubiera tocado necesidades que él había olvidado que aún sentía. Gracias, dijo, y las palabras tenían un peso que sugería que abarcaban mucho más que un refugio contra la tormenta. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. La tormenta se había trasladado a atormentar otras partes de Kansas con su furia. Brooke se despertó con el sonido de voces en su cocina. La animada charla de Grace se mezcló con el tono más grave de Nathan mientras intentaban preparar el desayuno con sus pocas provisiones. La domesticidad de la escena la impactó con una fuerza inesperada, recordándole los sueños que abandonó cuando murió su padre, y la responsabilidad que la había obligado a elegir la supervivencia por encima de la aspiración. Nathan, de alguna manera, había logrado crear lo que parecían panqueques de verdad con ingredientes que habría jurado que no producirían nada comestible. Grace estaba sentada a la mesa pequeña, balanceando las piernas y comentando constantemente sobre todo, desde el clima hasta los pájaros en la ventana y las habilidades culinarias de su padre. Había algo dolorosamente normal en la escena, como si los tres hubieran compartido mañanas como esta durante años en lugar de horas. «Espero que no te importe», dijo Nathan al ver a Brooke observándolos desde la puerta. «Grace tenía hambre y quería hacer algo para agradecerte tu amabilidad». Había limpiado los restos de la preparación de la comida con la eficiencia de alguien acostumbrado a realizar las tareas domésticas en solitario, y la cocina, de hecho, parecía mejor organizada que cuando Brooke la dejó la noche anterior. La consideración del gesto, cuidar sin que se lo pidieran, dejar las cosas mejor de como las encontró, hablaba de una personalidad que la impresionó más que los grandes gestos. Grace dio un salto en su asiento al ver a Brooke prácticamente vibrando con la energía que solo los niños poseen después de una buena noche de sueño. «Señorita Brooke, papá hizo panqueques y están casi tan buenos como los del restaurante elegante». El comentario hizo que Nathan se encogiera un poco, como si Grace hubiera revelado más sobre sus circunstancias habituales de lo que se sentía cómodo compartiendo. Pero Brooke fingió no darse cuenta, concentrándose en cambio en el entusiasmo de la niña y en cómo se le iluminaba el rostro al hablar de placeres sencillos. Mientras comían, el teléfono de Nathan vibraba cada vez con más frecuencia. Cada notificación lo ponía tenso de una manera que sugería que las llamadas eran esperadas y no deseadas. Las ignoró. Los miró a todos, pero Brooke pudo ver el esfuerzo que le costaba concentrarse en Grace y la conversación del desayuno, cuando claramente algo urgente requería su atención. Finalmente, durante un momento de calma, mientras Grace estaba absorta en ordenar sus panqueques en elaborados patrones, salió para atender una de las llamadas. A través de las delgadas paredes de la caravana, Brooke pudo oír fragmentos de una conversación que no se parecía en nada al hombre que se había sentado a su mesa. La voz era nítida, autoritaria, llena de la jerga corporativa que se refería a negocios de alto nivel y a importantes intereses financieros. Cuando regresó, su expresión había recuperado el control de la noche anterior, como si el breve interludio de normalidad hubiera sido un capricho que ya no podía permitirse. «Deberíamos ir al centro», dijo Nathan, evitando la mirada curiosa de Brock. «El coche probablemente esté lo suficientemente bien como para llevarnos a un taller de verdad». Pero mientras él hablaba, el rostro de Grace se ensombreció con la dramática desesperación que solo los niños pueden mostrar ante el final de una aventura. Se había encariñado con Brooke con la rapidez que los niños reservan para quienes los tratan con genuino respeto e interés, y la perspectiva de irse claramente no le atraía en absoluto. Brooke se sentía reacia a verlos partir también, aunque no podía explicar por qué. Había algo en Nathan que la intrigaba más allá de la simple satisfacción del buen samaritano. Una sensación de que bajo su cuidadosa compostura se escondían profundidades que apenas había empezado a vislumbrar. Y la evidente inteligencia y curiosidad de Grace le recordaban todo lo que le había gustado de trabajar con niños antes de que la practicidad la obligara a dedicarse a la medicina para adultos y a la agotadora rutina de mantener funcional a la población envejecida de Millfield. «En realidad», dijo Nathan de repente,
con la expresión cambiando como si acabara de tomar una decisión importante. Podríamos quedarnos en la ciudad unos días más. Negocios. La palabra tenía implicaciones que no detalló, pero algo en su tono hizo que Brooke se preguntara qué clase de asunto había llevado a alguien conduciendo un BMW a un pueblo moribundo de Kansas por el que la mayoría de la gente solo pasaba de camino a algún lugar más importante. Nathan pasó la mañana haciendo llamadas telefónicas mientras Grace ayudaba a Brooke con las tareas domésticas que la pequeña convertía en juegos elaborados. Al observar el deleite de la niña con tareas sencillas como doblar la ropa y organizar los suministros médicos, a Brooke le sorprendió lo poco que Grace parecía encontrarse con la normalidad doméstica básica. Había algo en su entusiasmo por las actividades cotidianas que sugería una vida vivida principalmente en hoteles, restaurantes y otros alojamientos temporales, en lugar del tipo de entorno familiar estable que la mayoría de los niños daban por sentado. Cuando Nathan anunció que había organizado su estancia en el único motel en funcionamiento del pueblo, un establecimiento destartalado pero limpio que atendía principalmente a vendedores ambulantes y a algún que otro turista perdido, la decepción de Grace era visible. Claramente esperaba prolongar su estancia con la señorita Brooke, quien de alguna manera había alcanzado la condición de adulta favorecida en menos de 24 horas. El apego era mutuo. Brooke se ofreció a mostrarles la ciudad con un entusiasmo que la sorprendió. Millfield a la luz del día parecía aún más frágil que en la oscuridad, como un set de rodaje que no resistiría una inspección minuciosa. La mitad de los escaparates de la calle principal estaban vacíos, con los escaparates empapelados con avisos de cierres de negocios y ventas de equipos. El elevador de grano que una vez fue el corazón económico del pueblo se alzaba como un monumento de hormigón a la prosperidad que se había trasladado a lugares más rentables. Solo quedaban unos pocos negocios, una tienda de comestibles, un restaurante, una gasolinera y el hospital que empleaba a lo que quedaba de la clase profesional del pueblo. Grace asimiló el evidente declive con la aceptación natural de una niña que probablemente había visto suficientes lugares diferentes como para reconocer las dificultades económicas cuando las enfrentaba. Pero la expresión de Nathan se tornó cada vez más preocupada a medida que caminaban, como si la condición del pueblo fuera personalmente significativa en lugar de simplemente lamentable. Hizo preguntas directas sobre el declive de la población, el cierre de negocios y la estabilidad financiera del hospital con el tipo de interés informado que sugería algo más que una curiosidad casual sobre el desarrollo económico rural. El hospital es realmente lo único que nos mantiene en marcha, explicó Brooke al detenerse frente al modesto edificio de ladrillo del Millfield General. Cuando cierre, no habrá muchas razones para que nadie se quede. El comentario hizo que Nathan apretara la mandíbula. Por un momento, creyó ver algo parecido a la culpa cruzar su rostro. Pero antes de que pudiera analizar la expresión, Grace había visto la placa conmemorativa junto a la entrada y estaba preguntando por las personas conmemoradas allí. El ala conmemorativa de Samuel Reed se había inaugurado 15 años antes, en honor a un médico que había servido a la comunidad durante 3 décadas antes de jubilarse en Kansas City. Brooke recordaba que su padre hablaba del Dr. Reed con el mismo respeto que se reservaba para los mentores que habían moldeado no solo la práctica médica, sino también su filosofía personal. El veterano médico creía que la atención médica era un servicio público, no una oportunidad de negocio, un principio que había guiado tanto su práctica como su generoso apoyo a la continuidad del hospital mucho después de su partida. Nathan permaneció inmóvil mientras Brooke le contaba lo que sabía del legado del Dr. Reed. Su expresión era indescifrable, pero de alguna manera tensa. Cuando Grace le preguntó por qué parecía triste, se arrodilló a su altura y le explicó que a veces los adultos se emocionaban al oír hablar de buenas personas que habían ayudado a los demás. La explicación satisfizo a la niña, pero Brooke notó que las manos de Nathan temblaban ligeramente al ponerse de pie, un detalle que parecía significativo, aunque no entendía por qué. Su visita improvisada terminó en el restaurante, donde Nathan insistió en comprar el almuerzo, a pesar de las protestas de Brock de que no era necesario. Grace cautivó a la anciana camarera con preguntas sobre las fotografías en las paredes,
décadas de graduaciones de preparatoria, festivales de la cosecha y celebraciones comunitarias que documentaban la lenta transformación de Millfield, de un próspero centro agrícola a un lugar económico secundario. El genuino interés de la niña por la historia local hizo que la camarera sonriera de alegría, como si la atención de Grace hubiera devuelto temporalmente el significado a recuerdos que la mayoría de los visitantes ignoraban. Nathan permaneció en silencio durante toda la comida, respondiendo a la charla de Grace y a la conversación de Brock con la calidez apropiada, pero claramente preocupado por pensamientos que no compartía. 2 veces, su teléfono vibró con mensajes que tensaron su expresión, y Brooke comenzó a sospechar que, fuera cual fuese el asunto que lo había traído a Millfield, era más complejo de lo que un simple viaje podía explicar. Había algo en su meticulosa atención al detalle, en sus preguntas informadas sobre la comunidad, que sugería que había mucho más en juego de lo que estaba dispuesto a discutir. Mientras caminaban de regreso al motel, Grace saltaba entre ellos y comentaba constantemente sobre todo, desde las formas de las nubes hasta las rocas interesantes. Brooke deseó que los pocos días de Nathan en el trabajo se prolongaran más de lo planeado. La idea la sorprendió. Se había acostumbrado a la soledad, a los ritmos predecibles del trabajo y la preocupación que habían definido su vida desde la muerte de su padre. Pero algo en esta conexión inesperada había despertado posibilidades que creía haber enterrado junto con sus sueños de estudiar medicina. Esa noche, Nathan la llamó para invitarla a cenar al restaurante contiguo al motel, un gesto que le pareció cortés, y de alguna manera, significativo, más allá de la simple gratitud por su ayuda. Grace había pedido específicamente que la señorita Brooke los acompañara, y Nathan le explicó que decepcionar a su hija no era algo que se tomara a la ligera. Había algo en su tono que sugería que la indulgencia paternal era más profunda que la típica dinámica padre-hija, como si la felicidad de Grace se hubiera convertido en su principal medida de éxito, más allá de sus instintos protectores habituales. El restaurante era exactamente lo que Brooke esperaba: decoración anticuada, menú limitado y el tipo de cocina institucional que prioriza la economía sobre el sabor. Pero Grace abordó la experiencia con el entusiasmo que parecía poner en todo, preguntando al camarero sobre el origen de los ingredientes y los métodos de preparación, con la curiosidad de alguien genuinamente interesado en cómo funcionaban las cosas. Nathan observaba la interacción de su hija con visible orgullo, y Brooke se preguntó qué había moldeado a una niña de 7 años para estar tan constantemente encantada con las experiencias cotidianas. Durante la cena, Nathan reveló detalles cuidadosamente seleccionados sobre sus circunstancias, que había enviudado recientemente, que había estado viajando por trabajo más de lo que le gustaba, que Grace era inusualmente madura para su edad debido a circunstancias ajenas a su control. Cada pieza de información parecía elegida deliberadamente, lo suficientemente reveladora como para satisfacer su curiosidad natural, manteniendo al mismo tiempo los límites cuidadosos que él había establecido en torno a los detalles más personales. Brooke reconoció la técnica de sus propias conversaciones sobre la muerte de su padre y el abandono de su carrera médica, el arte de la revelación honesta que evitaba áreas demasiado dolorosas para compartirlas casualmente. Grace, sin embargo, no tenía esos filtros. Charlaba libremente sobre hoteles y servicio de habitaciones, sobre extrañar su antigua escuela y amigos, sobre cómo el trabajo de papá les exigía mudarse más de lo que a veces le gustaba. La imagen que emergió fue la de una niña adaptándose con notable resiliencia a circunstancias que habían alterado la estabilidad que había conocido previamente. Las ocasionales y suaves redirecciones de Nathan a sus comentarios más reveladores sugerían que su actual estilo de vida nómada no era completamente por elección. «Miss Brock», dijo Grace de repente, dejando de comer tiras de pollo para centrarse por completo en la conversación de adultos. ¿Crees que papá debería trabajar en tu hospital en lugar de en los lugares que lo entristecen? La pregunta golpeó la mesa como una pequeña explosión, haciendo que la taza de café de Nathan resonara contra el plato y ruborizándose, sugiriendo que su hija había tocado un tema mucho más complejo de lo que la lógica infantil indicaría. La respuesta de Nathan fue cuidadosamente medida,
explicándole a Grace que las decisiones laborales de los adultos implicaban muchos factores más allá de las preferencias personales, que a veces las personas tenían responsabilidades que les exigían realizar trabajos que no eran su primera opción. Pero Brooke captó la forma en que su mirada se desvió hacia las luces del hospital, visibles a través de la ventana del restaurante, y se preguntó qué experiencia poseía que pudiera ser relevante para un centro médico de un pueblo pequeño que apenas lograba mantener sus puertas abiertas mes tras mes. La velada terminó con Nathan acompañando a Brock a su coche. Grace se había quedado dormida en la mesa del restaurante con la repentina plenitud que solo los niños podían lograr. Mientras estaban en el estacionamiento bajo las estrellas, que brillaban gracias a la ausencia de contaminación lumínica de la ciudad, la conversación se tornó más personal que desde su primer encuentro. Nathan le preguntó sobre su decisión de ser enfermera en lugar de cursar la carrera de medicina que su padre obviamente quería para ella, y su pregunta sugería una comprensión del sacrificio profesional que iba más allá de la simple compasión. A veces tomamos decisiones basadas en lo que se necesita, no en lo que queremos, dijo Brooke, sorprendida por su propia disposición a compartir observaciones filosóficas con alguien a quien conocía desde hacía apenas 48 horas. La clave está en aprender a encontrar satisfacción en el servicio, no en la ambición. El comentario hizo que Nathan asintiera con un reconocimiento que parecía provenir de la experiencia personal más que de la comprensión teórica, como si hubiera lidiado con decisiones similares sobre el deber frente al deseo, de maneras que habían moldeado sus circunstancias actuales. Nathan dudó antes de volver a hablar, y cuando lo hizo, sus palabras tenían un peso que sugería que importaban más de lo que una conversación casual podría explicar. ¿Qué dirías si alguien te dijera que tiene el poder de cambiar las cosas para esta comunidad, de salvar el hospital, de recuperar algo de estabilidad económica, pero que usar ese poder requeriría tomar decisiones que podrían perjudicar a personas buenas a corto plazo? La pregunta era claramente hipotética, pero su intensidad sugería que tocaba dilemas muy reales que enfrentaba actualmente. Brooke consideró la pregunta seriamente, reconociendo que Nathan estaba pidiendo algo más que una discusión ética abstracta. Yo diría que las personas buenas entienden que a veces salvar algo importante requiere un dolor temporal, respondió finalmente. Pero también diría que cualquiera con ese tipo de poder tiene la responsabilidad de asegurarse de que las personas afectadas sean las más capaces de manejarlo, no las que ya están luchando. Su respuesta pareció satisfacer algo en la expresión de Nathan, como si hubiera pasado una prueba que él no se había dado cuenta de que le estaba administrando. Se despidieron con planes de reunirse al día siguiente para lo que Nathan describió como un recorrido por la zona, aunque Brooke sospechaba que su interés por la geografía local se debía más a consideraciones de negocios que a curiosidad turística. Mientras conducía de vuelta a casa por calles que guardaban recuerdos de la infancia y sueños transformados por circunstancias ajenas a su voluntad, se preguntó qué tipo de trabajo había traído a Nathan Reed a Millfield y por qué su presencia parecía el comienzo de cambios que aún no podía anticipar. La mañana del lunes llegó gris y opresiva, con un cielo nublado que hacía que Millfield pareciera aún más cansado de lo habitual. Brooke llegó al hospital 30 minutos antes, tras recibir una llamada inesperada sobre una reunión de emergencia del personal. El ala administrativa bullía de actividad, que parecía a la vez urgente y reservada, con rostros desconocidos con trajes caros moviéndose por pasillos normalmente ocupados solo por personal médico y algún que otro representante farmacéutico. La sala de conferencias había sido reorganizada para dar cabida a más personas de las que solían asistir a las reuniones de personal, con sillas adicionales que sugerían que cualquier anuncio que se avecinara afectaría a toda la instalación, no solo a departamentos específicos. Brooke ocupó su asiento habitual, cerca del fondo, saludando con la cabeza a sus colegas, cuyas expresiones reflejaban su propia mezcla de curiosidad y aprensión. El ambiente en la sala era sobrio, lleno del tipo de conversación cuidadosa que la gente usaba cuando sospechaba que estaba a punto de recibir noticias que le cambiarían la vida. La doctora Patricia Wells entró exactamente a las 9, seguida de 3 personas que Brooke no reconoció. 2 hombres y una mujer,
todos con el tipo de vestimenta formal conservadora que sugería autoridad corporativa en lugar de experiencia médica. La presentación de Patricia fue breve y formal, explicando que el hospital había sido adquirido recientemente por H. Heartland Healthcare Corporation y que los nuevos propietarios querían hablar directamente con el personal sobre sus planes para las futuras operaciones del centro. La mujer dio un paso al frente, presentándose como Jennifer Walls, directora regional de operaciones de Heartland Healthcare. Su presentación fue pulida y profesional, llena de lenguaje corporativo sobre mejoras de eficiencia, optimización de recursos y reposicionamiento estratégico, que logró sonar a la vez tranquilizador y amenazante. Habló del compromiso de Heartland con la atención médica rural y su trayectoria de revitalización exitosa de centros médicos con dificultades, pero sus estadísticas se centraron más en las métricas financieras que en los resultados de los pacientes. Entonces Nathan entró en la sala. Brock se quedó sin aliento al ver al hombre que se había sentado a la mesa de su cocina, que había ayudado a preparar el desayuno y escuchado las oraciones de su hija antes de dormir, ocupar su lugar a la cabecera de la mesa de conferencias, vestido con un traje azul marino que probablemente costaba más que su salario mensual. Su cabello estaba pulcramente peinado en lugar de recogido por dormir, su postura era autoritaria en lugar de relajada, y su expresión tenía la compostura profesional que sugería que esta transformación no era inesperada ni incómoda para él. Soy Nathan Reed, director ejecutivo de H. Heartland Healthcare Corporation, dijo, con la voz cargada de autoridad que había estado completamente ausente en sus conversaciones personales. Desde el viernes pasado, adquirimos el Hospital General de Millfield como parte de nuestra expansión hacia mercados rurales desatendidos. Su mirada recorrió la sala con una mirada deficiente, deteniéndose brevemente al llegar a Brooke antes de continuar sin reconocerla, como si la mujer que le vendaba las heridas y alimentaba a su hija fuera invisible para él en ese contexto. La traición golpeó a Brooke como un golpe físico, cortándole el aliento y haciéndole temblar las manos con una mezcla de rabia y humillación que luchaba por contener. Todo en su reunión, sus conversaciones, sus cuidadosas preguntas sobre el hospital y la comunidad, todo había sido un reconocimiento, una forma de recabar información sobre las instalaciones que planeaba adquirir, la preocupación que había mostrado por la estabilidad económica local, sus reflexivas preguntas sobre el legado de su padre, incluso el inocente apego de Grace hacia ella. Todo había sido parte de un elaborado engaño diseñado para extraer información de alguien lo suficientemente ingenuo como para confiar en la aparente vulnerabilidad de un desconocido. La presentación de Nathan fue clínica y exhaustiva, describiendo la evaluación del H. Heartland sobre la situación financiera del Millfield General y el plan de reestructuración recomendado. Las instalaciones se reducirían de 47 camas a 25. El servicio de urgencias cerraría durante la noche. Los servicios especializados se consolidarían en las instalaciones más grandes del H. Heartland en los condados vecinos. Lo más devastador de todo fue que el personal se reduciría en un 60% y los despidos entrarían en vigor en un plazo de 60 días para permitir una transición ordenada de los servicios. Brooke escuchó su sentencia de muerte profesional pronunciada por el hombre que le había agradecido por salvarle la vida, que la había visto compartir historias sobre la dedicación de su padre a la medicina rural, que se había sentado en su caravana y le había expresado su gratitud por la bondad que ahora pagaba con una destrucción calculada. La ironía era tan completa que parecía deliberadamente cruel, que su propia compasión le había proporcionado a Nathan la inteligencia necesaria para asestar el golpe mortal a todo lo que había pasado años intentando preservar. Cuando la voz de Grace la llamó, papá desde la puerta, la niña corrió hacia Nathan con la confianza inconsciente de una niña que espera ser bienvenida sin importar las complicaciones de la edad adulta. Pero cuando vio a Brooke, su rostro se iluminó de alegría. Señorita Brooke, va a trabajar con papá ahora. La inocencia de la pregunta de Grace fue devastadora. Nathan había discutido claramente las posibilidades que sugerían colaboración en lugar de eliminación. Grace, cariño, dijo Nathan con cuidado, levantando a su hija mientras mantenía contacto visual con Brooke. La señorita Brooke tiene un trabajo importante que hacer.
No siempre podemos trabajar en el mismo lugar que nos gustaría. Su explicación fue amable, pero contundente, el tipo de redirección cuidadosa que los padres usaban cuando la realidad no podía acomodarse a las suposiciones inocentes de un niño. Después de la reunión, Nathan se acercó a Brooke mientras la sala se vaciaba, su expresión cambiando de autoridad corporativa a algo que podría haber sido una preocupación personal. Brooke, comenzó, pero ella lo interrumpió con una mirada que lo hizo retroceder como si lo hubiera golpeado físicamente. ¿Cómo pudiste? Susurró, su voz apenas audible, pero con más acusación de la que habrían logrado gritar. ¿Viste lo que este lugar significa para la gente? ¿Sabes lo que les pasa a las comunidades cuando el hospital cierra? Sus palabras fueron precisas y devastadoras. Atravesaron su armadura profesional para alcanzar lo que quedaba del hombre, que había estado sentado en su cocina. La respuesta de Nathan fue apenas un susurro. Estos son negocios, Brooke. No puedo dejar que los sentimientos personales nublen decisiones que afectan a miles de personas en 12 centros. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, su expresión sugería que él mismo no las creía del todo. Había algo en su postura que hablaba del coste de mantener la distancia profesional de las consecuencias humanas. Sentimientos personales. La risa de Brock fue amarga y aguda. ¿Así se llama lo que pasó entre nosotros? La acusación hizo que Nathan se estremeciera como si hubiera identificado algo que él había estado intentando negarse a sí mismo. Por un momento, su máscara profesional se deslizó por completo, revelando agotamiento y algo que podría haber sido autodesprecio bajo la compostura corporativa. El miércoles recibió una llamada telefónica que transformó el dolor en una crisis inmediata. La doctora Sarah Williams, del Departamento de Oncología del Centro Médico C de Kansas City, llamó por Emma, la abuela de Brock, que había ingresado en la UCI con dificultad respiratoria grave. El Honda Civic de Brock eligió ese momento para rendirse por completo. Se sentó en el estacionamiento del hospital a las 2 de la mañana, abrumada por la crueldad de ese momento. Le impidió alcanzar a la persona más importante de su vida. Nathan la encontró allí, acercándose por la grava con genuina preocupación en lugar de autoridad corporativa. Vestía vaqueros y suéter, sin ninguna gracia a la vista. Brooke, ¿qué pasa? Su ira se desvaneció ante la simple bondad humana. Mi abuela, dijo, con las palabras saliendo a toda prisa. Se está muriendo en Kansas City. Mi coche no arranca y no puedo llegar hasta ella. Es toda la familia que me queda. La respuesta de Nathan fue inmediata. Sube. Te llevo. La oferta los sorprendió a ambos, como si ya hubiera hablado antes, considerando las implicaciones de pasar 3 horas con alguien que tenía todas las razones para despreciarlo. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó Brooke, caminando hacia su BMW porque las alternativas significaban una espera impotente. Después de lo que has hecho, ¿por qué te importaría lo que le pase a mi familia? Nathan hizo una pausa, pareciendo hacerse las mismas preguntas. Porque es lo correcto, dijo finalmente. Y porque Grace nunca me perdonaría si dejaba que algo le pasara a la mujer que nos cuidó cuando necesitábamos ayuda. El viaje a Kansas City transcurrió en la oscuridad y un silencio incómodo, roto solo por las ocasionales peticiones de direcciones de Nathan y las llamadas cada vez más ansiosas de Brock a la unidad de cuidados intensivos para obtener información sobre el estado de Emma. Las noticias eran siempre desalentadoras. Insuficiencia respiratoria que requería ventilación mecánica, inestabilidad de la presión arterial, deterioro de la función renal. La actualización médica presentó una imagen más clara del colapso de múltiples sistemas orgánicos. Nathan escuchó sus conversaciones con atención informada, haciendo preguntas ocasionales sobre protocolos de tratamiento que demostraban un conocimiento clínico mayor que el que poseería un ejecutivo de negocios típico. Cuando Brooke comentó sobre su familiaridad con los procedimientos de la UCI, su explicación fue breve y teñida de un viejo dolor. Mi esposa murió en un lugar muy parecido al que nos dirigimos, dijo. Aprendes el idioma cuando pasas suficiente tiempo en hospitales.
La revelación recontextualizó todo. Brooke creyó comprender las motivaciones de Nathan. La eficiencia calculada que aportaba a las operaciones del hospital no se debía solo a la optimización corporativa. Se basaba en su experiencia personal con instituciones médicas que habían sostenido y finalmente fallado a alguien a quien amaba. Sus preguntas sobre las capacidades del Millfield general de repente parecieron menos un reconocimiento y más la evaluación cuidadosa de alguien que entendía exactamente lo que las comunidades perdieron cuando desapareció su infraestructura sanitaria. El Centro Médico de Kansas City surgió de la oscuridad del amanecer como un monumento tanto al progreso médico como a la humanidad. Sufrimiento. Nathan se desplazó por el complejo estacionamiento con la eficiencia de alguien que había pasado un tiempo considerable en instituciones similares. La sala de espera de la UCI tenía la atmósfera sobria que los hospitales mantenían en las zonas donde las familias se reunían para esperar noticias que restaurarían sus mundos o los destruirían. La doctora Williams era más joven de lo que su voz sugería, con la serenidad profesional que los oncólogos desarrollaban para dar noticias devastadoras, manteniendo al mismo tiempo la esperanza suficiente para que las familias pudieran seguir adelante ante decisiones imposibles. Su actualización sobre el estado de Emma fue exhaustiva y honesta. La insuficiencia respiratoria estaba relacionada con una neumonía complicada por su sistema inmunitario debilitado. La inestabilidad de la presión arterial sugería estrés cardiovascular y la disfunción renal indicaba que varios sistemas orgánicos estaban empezando a fallar. Las próximas 24 horas serán críticas, explicó la doctora Williams. Su tono era amable pero realista. Estamos haciendo todo lo posible para estabilizar su estado, pero debido a su edad y la progresión de su cáncer, debería prepararse para la posibilidad de que los cuidados paliativos se convirtieran en la opción más adecuada. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas para transmitir la realidad médica sin destruir por completo la esperanza. La presencia de Nathan durante la consulta médica sorprendió al Dr. Williams, quien claramente asumió que era el esposo o pareja de Brock, y no alguien que la había llevado al hospital por razones demasiado complejas para explicarle a un extraño. Cuando Brooke lo presentó simplemente como amigo, Nathan no corrigió la designación, aunque algo en su expresión sugería que la etiqueta no reflejaba adecuadamente la relación que se había desarrollado entre ellos. A pesar de su conflicto profesional, Nathan se ofreció como voluntario para gestionar el papeleo administrativo y la verificación del seguro que los hospitales requerían, incluso durante emergencias familiares, gestionando los requisitos burocráticos con la eficiencia corporativa que resultaba útil en circunstancias que exigían atención inmediata a los detalles. La mayoría de las personas estaban demasiado abrumadas emocionalmente para gestionarlas con eficacia. Su ayuda permitió a Brooke concentrarse por completo en estar presente para Emma, quien estaba consciente pero fuertemente sedada y conectada a máquinas que monitoreaban cada función biológica. Ver a Emma rodeada por el aparato tecnológico de cuidados intensivos fue devastador de maneras que la experiencia profesional de Brock no pudo mitigar. La mujer que la crió tras la muerte de su padre, que sacrificó su propia comodidad para asegurar que Brooke pudiera asistir a la escuela de enfermería, que mantuvo su independencia y agudeza mental a pesar de 2 diagnósticos previos de cáncer, parecía frágil y disminuida de maneras que sugerían el espíritu de lucha que siempre la había definido. Finalmente se veía abrumada por realidades físicas que la determinación no podía superar. «Cariño», susurró Emma al notar la presencia de Brock junto a su cama. Su voz era apenas audible por encima de los sonidos mecánicos de la asistencia respiratoria y la monitorización cardíaca, pero sus ojos tenían la claridad que siempre la había caracterizado ante los desafíos de la vida. «Llegaste». La simple declaración transmitía gratitud y alivio, como si Emma hubiera estado esperando específicamente ver a su nieta una vez más antes de permitirse soltar lo que la mantenía aferrada a la conciencia. Brooks pasó la mañana de la mano de Emma y compartiendo recuerdos que parecían importantes para preservar en historias sobre la consulta médica de su padre, actualizaciones sobre su trabajo en Millfield General, relatos cuidadosamente editados de eventos recientes que se centraban en los avances positivos en lugar de la crisis profesional que la había llevado a este punto de quiebre emocional.
Emma escuchó con la clase de atención concentrada que sugería que comprendía que estas podrían ser sus últimas conversaciones, ofreciendo ocasionalmente ideas o ánimo que demostraban su continuo compromiso con el futuro de Brock, a pesar del deterioro de su propia condición. Por la tarde, la condición de Emma se había estabilizado lo suficiente como para permitir conversaciones realistas sobre las opciones de tratamiento y el pronóstico. El informe del Dr. Williams fue cautelosamente optimista. La infección respiratoria estaba respondiendo a los antibióticos. La presión arterial se había normalizado con los ajustes de la medicación, y la función renal mostraba signos de mejoría que sugerían que la insuficiencia orgánica podría ser reversible en lugar de permanente. La noticia no garantizaba la recuperación, pero ofrecía la esperanza de que Emma pudiera tener semanas o meses en lugar de días, y que el tiempo que le quedara podría incluir periodos de interacción significativa en lugar de solo soporte vital mecánico. Nathan encontró a Brooke en la cafetería del hospital esa noche, mirando fijamente una taza de café que se había enfriado mientras intentaba procesar las exigencias emocionales del día. Su acercamiento fue vacilante, como si no estuviera seguro de que su presencia fuera bienvenida ahora que la emergencia inmediata había pasado, y ella había tenido tiempo de recordar que él era responsable de destruir su estabilidad profesional mientras intentaba gestionar una crisis familiar relacionada con la cirugía plástica. ¿Cómo está?, preguntó, acomodándose en la silla frente a ella sin esperar invitación. Su pregunta era genuina, no pretenciosa, y su expresión reflejaba la preocupación que emanaba de la experiencia personal de ver a seres queridos librar batallas médicas con resultados inciertos. Mejor que esta mañana, respondió Brooke, sorprendida por su propia disposición a compartir detalles médicos con alguien que representaba la autoridad corporativa en lugar de apoyo personal. Pero va a ser una larga recuperación, suponiendo que se recupere. Y no sé cómo voy a arreglármelas para cuidarla cuando estaré desempleada en 60 días y viviendo a 3 horas del único centro médico que puede brindarle el tratamiento que necesita. La respuesta de Nathan fue inmediata y decisiva, de maneras que sugerían que había estado considerando su situación mientras ella se centraba en la atención médica de Emma. Me encargaré de... Te invito a transferirte a nuestras instalaciones en Kansas City, dijo, con la autoridad de alguien acostumbrado a resolver problemas logísticos con recursos corporativos. El mismo puesto, el mismo salario, y estarás lo suficientemente cerca como para visitar a tu abuela a diario. La transición puede ser efectiva de inmediato si estás dispuesto a aceptar la oferta. La propuesta era tan generosa que parecía casi demasiado buena para ser verdad, y la experiencia de Brock en enfermería le había enseñado a desconfiar de las soluciones que parecían resolver múltiples problemas sin un coste evidente para quien la hacía. ¿Por qué harías eso?, preguntó, observando el rostro de Nathan en busca de pistas sobre motivaciones que fueran más allá de la simple amabilidad hacia alguien que enfrentaba una crisis personal. La respuesta de Nathan fue lenta, como si descubriera sus propias motivaciones al expresarlas en voz alta. Grace pregunta por ti todos los días, dijo finalmente. Ya ha perdido demasiado y está tan apegada a ti que me recuerda cuánto necesita estabilidad y relaciones positivas en su vida. Ayudarte podría ser egoísta. Desde luego, no es del todo altruista. La confesión fue más honesta de lo que Brooke esperaba, reconociendo que su decisión estuvo influenciada por consideraciones paternales más que por preocupaciones puramente profesionales o humanitarias. Tengo que pensarlo, dijo Brooke. Aunque una parte de ella reconocía que la oferta representaba su mejor opción para gestionar tanto su carrera como sus responsabilidades familiares durante el prolongado tratamiento de Emma. Mudarse a Kansas City, trabajar para la empresa que está destruyendo Millfield. Se siente como traicionar todo lo que mi padre creía sobre la medicina comunitaria y la atención a personas que no pueden acceder a la atención en ningún otro lugar. Nathan asintió, comprendiendo su conflicto, como si hubiera lidiado con dilemas similares sobre cómo equilibrar las obligaciones profesionales con los valores personales. A veces, atender a la gente requiere trabajar dentro de sistemas que no aprobamos del todo, dijo.
Tu padre probablemente entendería que la curación importa más que la lealtad institucional y que no puedes ayudar a nadie si no tienes primero los recursos para mantener tu propia estabilidad. El jueves por la mañana, Emma experimentó una mejora continua y recibió una llamada de Nathan que cambiaría el rumbo de su relación profesional y personal. Tengo una confesión que hacer, dijo sin preámbulos, con una voz que transmitía una atención que sugería que lo que estaba a punto de revelar sería significativo. El doctor Samuel Reed no era un médico cualquiera que trabajaba en el Millfield General. Era mi padre. La revelación impactó a Brooke como un shock físico, recontextualizando todo lo que creía entender sobre las motivaciones de Nathan y la importancia personal de sus decisiones. Con respecto al hospital, el doctor Reed había sido el mentor y mejor amigo de su padre, el hombre que animó a Michael Carter a establecer su consultorio en Millfield y que le brindó tanto orientación profesional como apoyo personal durante los primeros años, cuando la medicina rural puso a prueba el idealismo de su padre frente a la realidad práctica. Tu padre le salvó la vida al mío, dijo Brooke, con la voz apenas un susurro mientras procesaba las implicaciones de sus historias conectadas. Papá siempre decía que le debía todo al doctor Reed. Su carrera, su confianza, incluso su decisión de establecerse en Millfield en lugar de buscar oportunidades más lucrativas en ciudades más grandes. Esta conexión explicaba el profundo conocimiento de Nathan sobre las operaciones del hospital y su dedicación personal a la preservación del ala conmemorativa que honraba las contribuciones de su padre a la comunidad. La respuesta de Nathan trajo consigo décadas de conflicto y arrepentimiento sin resolver. Mi padre y yo teníamos una relación complicada, admitió. Quería que siguiera sus pasos en la medicina para continuar su legado de práctica rural y servicio comunitario. En cambio, me dediqué a los negocios, centrado en el éxito financiero en lugar del impacto social. Apenas hablamos durante los últimos 10 años de su vida y nunca tuve la oportunidad de reconciliarme con él antes de su muerte. La confesión iluminó los riesgos personales que subyacían en las decisiones profesionales de Nathan sobre Millfield General. Cerrar el hospital no solo representaba eficiencia corporativa, sino la destrucción definitiva de la obra de su padre. Si bien preservarlo podría ofrecer una redención simbólica por años de conflicto familiar y decepción profesional. El peso de esa lucha interna explicaba la complejidad que Brooke había percibido en su comportamiento a lo largo de sus interacciones. El hombre que podía dar noticias devastadoras al personal del hospital mientras lidiaba en privado con las implicaciones de desmantelar el legado de su padre. «¿Hay algo más?», dijo Nathan mientras su conversación comenzaba a decaer. «El estetoscopio que has estado llevando. Era de mi padre. Se lo dio al tuyo cuando se jubiló, diciendo que debía pertenecer a alguien que lo usara para ayudar a quienes más lo necesitaban. Cuando te vi con él esa primera noche, lo supe. Exactamente quién eras antes de decirme tu nombre». La revelación explicaba la cuidadosa atención que Nathan le prestaba durante sus interacciones, sus preguntas informadas sobre la consulta de su padre y su aparente reconocimiento de detalles sobre el hospital que parecían incongruentes con alguien que conocía las instalaciones por primera vez. Desde su primer encuentro, sabía que ella era la hija del mejor amigo y heredero profesional de su padre, lo que había complicado cada interacción posterior, a pesar de sus esfuerzos por mantener la distancia profesional con respecto a su conexión personal. «¿Entonces todo entre nosotros se ha basado en esa conexión?», preguntó Brooke, aunque no estaba segura de si esperaba que la respuesta fuera sí o no. Una parte quería creer que el aparente interés de Nathan por su bienestar provenía de una preocupación genuina y no de la obligación de honrar la memoria de su padre, mientras que otra parte reconocía que la lealtad familiar podría ser una base más sólida para la confianza que la atracción romántica o el respeto profesional. La respuesta de Nathan fue cuidadosa y reflexiva, como si hubiera estado considerando la misma pregunta a lo largo de su relación. «Empezó así», admitió, «pero se convirtió en algo completamente distinto. Me recuerdas todo lo que mi padre creía sobre la medicina y el servicio, pero también eres alguien a quien he llegado a querer, independientemente de cualquier obligación familiar o consideración profesional». La confesión fue más honesta de lo que ninguno de los dos esperaba,
reconociendo sentimientos que sus circunstancias hacían complicados, pero innegables. Lo acepto, dijo Brooke con decisión cuando Nathan le ofreció oficialmente el puesto en Kansas City. Pero quiero entender exactamente a qué me estoy comprometiendo. ¿Cuál será mi función y cómo afectará trabajar para Heartland mi capacidad para defender a los pacientes que no pueden pagar una atención médica de alta calidad? Sus preguntas reflejaban inquietudes sobre las prioridades de la atención médica corporativa y su propio compromiso de servir a las personas, independientemente de su capacidad de pago. La explicación de Nathan fue exhaustiva y honesta, reconociendo que Heartland operaba como una empresa, manteniendo estándares de atención que priorizaban los resultados de los pacientes sobre los márgenes de ganancia. El modelo de negocio de la empresa dependía de la eficiencia y el volumen, pero su éxito se medía por los resultados clínicos y la satisfacción de la comunidad, más que por métricas puramente financieras. Brooke trabajaría en un entorno que valoraba sus habilidades clínicas y su defensa del paciente, donde su compromiso con el servicio se vería respaldado en lugar de desalentado por las políticas administrativas. Nathan añadió algo más al concluir su conversación profesional. Grace ha estado preguntando si podrías venir a cenar mañana por la noche. Quiere cocinar para ti como tú cocinaste para nosotros la primera noche y lleva 3 días planeando el menú. La invitación era claramente importante para Grace, pero el tono de Nathan sugería que también lo era para él, una oportunidad para seguir construyendo una relación personal a pesar de las complicaciones profesionales que habían caracterizado sus interacciones desde que se reveló su identidad. La cena del sábado por la noche se celebró en la suite del hotel de Nathan, un espacio que Grace había transformado en algo parecido a un hogar, con una cuidadosa disposición de sus pertenencias y decoraciones que incluían varios dibujos de la señorita Brooke en diversas situaciones de enfermería. La niña había planeado el menú con mucho cuidado, eligiendo los platos que recordaba que Brooke había disfrutado durante el breve tiempo que pasaron juntas, e insistiendo en preparar todo lo posible ella misma, con la mínima supervisión de un adulto. El resultado fue encantadoramente imperfecto, pero genuinamente considerado, lo que reflejaba la determinación de Grace de corresponder a la hospitalidad que tanto había significado para ella durante su primer encuentro. El comportamiento de Nathan durante toda la velada fue relajado, algo que Brooke no había visto desde antes de que se revelara su identidad corporativa, alejado de las obligaciones profesionales y del escrutinio público. Parecía más el hombre que se había sentado en su cocina compartiendo historias y expresando gratitud por la simple amabilidad, que el ejecutivo que había dado la devastadora noticia al personal del hospital con una eficiencia clínica. La transformación le recordó a Brooke que las personas contienen multitudes, que los roles profesionales no necesariamente definen el carácter personal y que las circunstancias pueden obligar a las buenas personas a tomar decisiones que parecen crueles desde fuera. La conversación de Grace durante la cena reveló detalles sobre su vida que llenaron los vacíos que Brooke había sentido desde su primer encuentro. De hecho, habían estado viviendo principalmente en hoteles y alojamientos temporales desde que falleció la esposa de Nathan, ya que su trabajo requería viajes frecuentes y no había podido encontrar un alojamiento estable que le brindara tranquilidad y estabilidad, a la vez que cumplía con sus obligaciones profesionales. El estilo de vida nómada les estaba pasando factura a ambos. CRE. Necesitaba normalidad y rutina, algo que sus circunstancias actuales no les proporcionaban. Papá dice que podríamos quedarnos en Kansas City más tiempo de lo habitual, anunció Grace con la confianza despreocupada que los niños traían al discutir decisiones de adultos que no entendían del todo. Dice que me vendría bien ir a la misma escuela durante más de unos meses, y que podríamos encontrar una casa en lugar de vivir en hoteles todo el tiempo. El comentario hizo que Nathan se revolviera incómodo, como si Grace hubiera revelado planes que aún no eran lo suficientemente concretos como para comentarlos públicamente. Después de cenar, mientras Grace estaba absorta enseñándole a Brooke su colección de libros y materiales de arte, Nathan reveló más sobre su proceso de toma de decisiones respecto a su carrera y su situación de vida. He estado pensando en dejar de viajar, dijo en voz baja. Grace necesita estabilidad más que yo el avance profesional que supone estar dispuesto a mudarme constantemente.
Kansas City sería una buena base de operaciones y me permitiría estar más presente en los aspectos cotidianos de la crianza que he estado descuidando. El ingreso representó un cambio significativo en las prioridades que parecía reflejar tanto las necesidades de desarrollo de Grace como la creciente conciencia de Nathan de que el éxito profesional significaba poco si se daba a expensas del bienestar emocional de su hija. La influencia de Brock en su pensamiento era evidente, pero tácita, como si su ejemplo de priorizar el servicio por encima de la ambición le hubiera recordado que algunas cosas importaban más que el ascenso corporativo o los logros financieros. El domingo por la mañana recibió una llamada del Dr. Williams con noticias que acelerarían la toma de decisiones. Emma había empeorado repentinamente durante la noche, desarrollando complicaciones que requirieron una intervención quirúrgica inmediata para prevenir una hemorragia interna potencialmente mortal. El procedimiento era arriesgado dado su debilitado estado, pero sin él, sin duda moriría en cuestión de horas, en lugar de las semanas o meses que el pronóstico previo sugería que podrían ser posibles. Brooke llegó al hospital y encontró a Emma consciente, pero visiblemente asustada, enfrentándose a la clase de crisis médica que obligaba a tomar decisiones inmediatas sobre la vida o la muerte, sin tiempo para la cuidadosa reflexión que tales decisiones normalmente requerían. La cirugía ofrecía quizás un 50% de posibilidades de éxito, y la supervivencia dependía de la capacidad de su cuerpo para tolerar la anestesia y recuperarse de una cirugía abdominal mayor, a pesar del cáncer que ya estaba comprometiendo su sistema inmunitario y la función de sus órganos. «Quiero que estés bien pase lo que pase», le dijo Emma a Brooke mientras esperaban a que el equipo quirúrgico finalizara los preparativos. «He vivido una buena vida y te he visto convertirte en la clase de mujer de la que tu padre estaría orgulloso. Si esto no funciona, quiero que sepas que cada decisión que tomé sobre priorizar tu educación y tu carrera valió la pena por la persona en la que te has convertido». Sus palabras tenían el peso de alguien que había pasado la noche reflexionando sobre la mortalidad y quería asegurarse de que los mensajes esenciales se comunicaran mientras aún quedaba tiempo. Nathan llegó al hospital justo cuando Emma era llevada a cirugía. Traía a Grace a pesar de la hora temprana, ya que no quería dejar a su hija con niñeras mientras Brooke enfrentaba una crisis familiar que podría requerir apoyo emocional prolongado. La presencia de Grace fue, en realidad, reconfortante, más que agobiante. Su inocente optimismo contrarrestaba la ansiedad adulta que generaban las emergencias médicas en hospitales donde la incertidumbre era la única certeza. La aparición del Dr. Williams en la sala de espera el domingo por la tarde trajo noticias mejores de lo que nadie se había atrevido a esperar. La cirugía había logrado detener la hemorragia interna. Emma había tolerado la anestesia mejor de lo esperado y sus signos vitales eran lo suficientemente estables como para sugerir que la recuperación era posible, en lugar de simplemente prolongar el inevitable declive. El alivio fue abrumador para Brooke, quien había pasado el día preparándose para la posibilidad de perder a la persona más importante de su vida, justo cuando comenzaba a forjar nuevas relaciones y oportunidades profesionales. La transición a Kansas City fue más fluida de lo que Brooke había anticipado. El personal administrativo de H. Heartland gestionó eficientemente la reubicación, la logística y los trámites laborales, lo que le permitió comenzar a trabajar de inmediato, manteniendo la proximidad con el tratamiento en curso de Emma. El nuevo puesto le ofrecía desafíos profesionales y oportunidades de ascenso que su trabajo anterior no le habría proporcionado, junto con colegas que respetaban su experiencia y agradecían sus contribuciones a la atención al paciente y a las operaciones del departamento. La adaptación de Grace a la residencia semipermanente en Kansas City fue notablemente positiva, lo que sugiere que su estilo de vida anterior había sido más estresante de lo que Nathan había imaginado, a pesar de sus esfuerzos por minimizar el impacto de las constantes mudanzas en su desarrollo. La matriculación en una escuela primaria local le brindó las oportunidades sociales y la estabilidad educativa que había carecido al vivir en una casa alquilada, en lugar de suites de hotel, lo que le permitió disfrutar de la rutina y el espacio personal que los niños necesitan para su seguridad emocional. 6 meses después, los tres se habían adaptado a un ritmo de cenas semanales y actividades sociales regulares que los hacía sentir como en familia,
a pesar de las circunstancias inusuales que los unieron. Grace había prosperado en su nuevo entorno escolar, desarrollando amistades e intereses que reflejaban su inteligencia y curiosidad, a la vez que mantenía su especial apego a Brooke, quien le había brindado cuidados cariñosos durante un periodo en el que necesitaba desesperadamente atención maternal. La recuperación de Emma superó las expectativas médicas, permitiéndole regresar a una vida independiente con un tratamiento ambulatorio continuo que mantuvo su cáncer en remisión y su optimismo sobre el futuro. Su relación con Nathan se había convertido en una auténtica amistad basada en el respeto mutuo y la preocupación compartida por el bienestar de Brock, creando una dinámica familiar que les brindaba apoyo emocional a todos a pesar de la forma poco convencional en que se habían forjado sus conexiones. La decisión de Nathan de establecer su residencia permanente en Kansas City le había permitido modificar sus responsabilidades corporativas, reduciendo así sus viajes, a la vez que mantenía su eficacia como director ejecutivo de Heartland. Este cambio había mejorado su relación con Grace, demostrando al mismo tiempo que el éxito profesional podía coexistir con la estabilidad personal cuando las prioridades estaban debidamente equilibradas. Su estilo de liderazgo había evolucionado para priorizar la prestación sostenible de servicios de salud por encima de las métricas puramente financieras, creando políticas que servían mejor tanto a las comunidades como a los accionistas corporativos. En una cálida tarde de sábado de mayo, mientras Brooke y Nathan observaban a Grace demostrar sus nuevas habilidades de ciclismo en el parque cerca de sus respectivas casas, Nathan les presentó el estetoscopio que había conectado a sus familias a lo largo de las generaciones. «Este debería ser de Grace algún día», dijo. «Pero creo que tu padre y el mío querrían que lo llevaras mientras ejerzas la enfermería. Le corresponde a alguien que entiende que la curación va más allá de la técnica médica». Brooke aceptó el estetoscopio con lágrimas en los ojos, reconociendo en el gesto que su relación había trascendido la colaboración profesional para convertirse en algo más profundo y duradero. El instrumento que había pasado de Samuel Reed a Michael Carter y luego a ella, eventualmente continuaría en manos de Grace si ella decidía seguir una carrera médica, creando un legado de servicio que honraba tanto el compromiso de su padre con la atención médica como su propia decisión de priorizar la curación sobre las ganancias. La emocionada llamada de Grace para que vieran su último logro ciclista interrumpió el momento emotivo, recordándoles que su felicidad actual se basaba en las decisiones de confiar el uno en el otro a pesar de los comienzos complicados y de construir algo positivo a partir de circunstancias que podrían haber resultado en un conflicto permanente. Mientras aplaudían el progreso de Grace y planeaban el resto del día juntos, Brooke y Nathan comprendieron que habían creado algo valioso a partir de la crisis. No solo estabilidad profesional o comodidad personal, sino una familia que honraba el pasado y acogía las posibilidades del futuro. El estetoscopio que llevaba Brock en el cuello captaba la luz del sol de la tarde mientras se arrodillaba para examinar una raspadura en la rodilla que Grace se había hecho durante su práctica de ciclismo. Utilizando el ritual familiar de la atención médica para brindar consuelo y la seguridad de que el dolor era temporal y que la sanación siempre era posible. En ese momento, rodeada de personas que habían elegido amarse a pesar de historias complicadas y futuros inciertos, comprendió que el legado de su padre perduraba no en el edificio donde había ejercido la medicina, sino en el compromiso continuo de servir a los demás con habilidad, compasión y el reconocimiento de que, a veces, la sanación más importante se produce en las relaciones, no en los hospitales. El viento llevaba la risa de Grace por todo el parque mientras Nathan cargaba a su hija sobre sus hombros y Brooke recogía los suministros para el picnic, creando una escena de felicidad familiar común y corriente que había surgido de circunstancias extraordinarias mediante decisiones de perdonar, confiar y construir algo hermoso a partir de la materia prima de la crisis y la conexión inesperada. El estetoscopio seguiría sirviendo a la paciencia y preservando recuerdos. Pero su mayor valor residía en recordar que la sanación siempre era posible cuando las personas elegían el amor sobre el miedo, el servicio sobre el egoísmo y la esperanza sobre el cinismo sobre la naturaleza humana y la posibilidad de un cambio positivo.